Continuando en esta programación especial, La Saga, nos acompaña ahora la señora Josefina Pimentel, quien fuese ministra de Educación en el periodo del 2011 al 2013, una educadora de larga data. Yo no lo quiero decir, pero lo tengo que decir. Fue voluntaria en el 1966 en el programa de alfabetización nacional. Ese fue, yo diría, una experiencia maravillosa. Siendo aún una adolescente, pues yo participé en una jornada que la Iglesia Católica pues desarrolló en aquel entonces, e íbamos todas las tardes hacia Los Minas con unos carteles que eran las clases, las sesiones con las cuales compartíamos el trabajo con los analfabetos de esa comunidad. Éramos un grupo de la Juventud Estudiantil Católica. Yo era presidenta en aquel entonces del centro educativo donde estudié, el Colegio Santo Domingo, y yo creo que desde ahí nace ese espíritu de servicio y de entrega hacia los demás, y sobre todo el amor por la educación. Luego fundamos una escuela nocturna para obreras en la parroquia San Juan Bosco, un grupo de 6 chicas adolescentes para alfabetizar obreras, domésticas y mujeres que no habían tenido la oportunidad de recibir una educación formal sistemática. Y eso pues me inspiró a seguir trabajando por el sector y a decidirme por estudiar educación, porque me gustaba la filosofía, me gustaban las letras, la medicina, la psicología. Pero yo me hice una pregunta a mí misma: ¿dónde yo sería más feliz? Y me sentí más feliz, más plena interiormente dentro de un aula. Y entonces ahí pues ratifiqué mi vocación. O sea que estamos trabajando, sí, desde una manera informal, desde esa etapa. Luego ingresé al Colegio Loyola con apenas 18 años. Fui maestra de 4º grado y ahí seguí este camino de vida, yo diría, lleno de plenitud, porque para un maestro no hay una realización más grande que interactuar con sus estudiantes, tocar esas vidas, ayudarles a definir su proyecto de vida, construir junto a ellos una visión y un propósito y una misión centrada en valores y en lo que son sus habilidades, y tratar de acompañarlos en el despliegue de esos talentos y de esas capacidades que todavía a veces no están totalmente desarrolladas a plenitud. Por tanto, es un trabajo que yo diría me ha hecho muy feliz y que también me ha vinculado con la gestión. Pero en realidad paso al Partido de Liberación Dominicana en aquel exactamente. momento. Luego en la Universidad Autónoma fui directora del Departamento de Pedagogía hacia finales de la década del 80, y luego cuando el Partido de la Liberación Dominicana ascendió al poder, pues me tocó trabajar ya como viceministra técnica pedagógica, y fui desarrollando un camino también de mucho crecimiento y de aprendizaje desde el ámbito de la gestión, porque también tuve el honor, el privilegio de pasar por el Infotep, una institución que amo mucho, que valoro mucho, porque su impacto en el sector productivo es enorme. Y sobre todo, como yo digo, en el Ministerio de Educación tenía que esperar 12 años para ver el resultado de una política que se tomó, que se asumió una década antes. Sin embargo, en la formación técnico profesional para el trabajo, en un año, tú habilitas a una persona para insertarse con calidad al sistema, al sector productivo. Entonces tú puedes de una manera tangible verificar ese esfuerzo que ha realizado ese elenco de personas para capacitar, formar e integrar un trabajador al sector productivo con calidad, yo diría con sentido de pertinencia y sobre todo vinculándose a sectores que también son innovadores en cada época donde cambia el sistema productivo. Pues eso tiene para mí también un valor enorme. De manera que hemos ido ahí transitando desde la docencia y parte de la gestión en este trayecto con muchos altibajos, Julia, porque la verdad que a veces uno dice, caramba, todo este esfuerzo, sin embargo los resultados no son los que esperamos, no es lo que los niños y los jóvenes necesitan,
y nos crea mucha incertidumbre a veces identificar que las causas reales muchas veces que producen la problemática educativa no las tocamos. Y nos ¿Cómo cuáles? Bueno, como el tema de los aprendizajes de los estudiantes. Nosotros venimos desde hace unos años atrás con un desempeño que para mí se ha estancado en el nivel educativo. Desde el año 2017 los indicadores de desempeño permanecen estáticos. Ahora en todas las pruebas diagnósticas que se hacen en tercer grado, sexto grado y en tercero de bachillerato arrojan resultados similares y a veces menores que 5 o 6 años atrás. Entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando y vemos que son causas sistémicas. Hay un problema estructural que no permite que el sistema avance en la dirección que diríamos tendría que hacerlo para lograr ese cambio, esa inflexión que necesita el sistema. Nosotros a partir del 2013 estamos recibiendo el 4% del Producto Bruto Interno como sistema educativo. En este momento asciende esa suma, ese monto que se ha recibido a 1.829.000.000.000. Sí, es una cifra... Fue garrafal, porque cuando se da el salto cuántico en el 12, se pasa de 58.000 millones a 98.000. Prácticamente un 100%. Exactamente. Y así ha ido increciendo. Y ya este año, pues 2023, el presupuesto asignado fue de 275.000 millones de pesos. Usted sale del ministerio justo en el periodo que entra el 4%. Usted tiene una característica diferenciadora, yo creo, de los demás ministros, y es que dentro del mismo partido le tocó un año con un presidente y otro año con otro. Algo que es atípico, yo diría. Y a veces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué el presidente Medina me dejó? Y yo pienso que tal vez para darle continuidad a lo que se venía haciendo, a las políticas que se habían adoptado, y también un tema de experiencia, y tal vez para empezar un nuevo periodo gubernamental, es lo que yo entiendo, era preferible dejar a la persona que estaba antes. El presidente Fernández no estaba de acuerdo con el 4%. El 4% viene de ley. Pero una persona me decía un día, Julia, si tú ves todas las leyes y los porcentajes que se asignan del Producto Interno Bruto, ya sea a salud, aquí y allá, cuando tú vienes a ver no da ni siquiera el Producto Interno Bruto. Así porque es. Cuando el legislador empieza con una serie de leyes, es un tema... Sí. Fíjate, donde se vuelve complejo y se vuelve insostenible. De un momento a otro, o sea, aumentar el presupuesto podría crear un problema de gestión en el manejo de esos recursos, si no se tiene un plan bien concebido. Y a eso era que el presidente Fernández hacía referencia. No es que se oponía, sino él lo que entendía que ese aumento debía ser gradual y que hubiesen planes y políticas muy bien definidas para poder gestionar eficientemente ese crecimiento, ¿verdad?, del presupuesto. Entonces, ¿qué vemos, Julia? Fíjate, hay un tema, y es que en estos 10 años han habido 6 ministros diferentes. Y eso es un indicador de cómo muchas veces las políticas se cambian sin haber sido consolidados los cambios y sin haber sido evaluados y sin que la cultura institucional, que un cambio curricular o pedagógico requiere tomar en el sistema para que los maestros se apropien, para que puedan hacer lo suyo, para que puedan hacer un trabajo con eficiencia, pues entonces el tiempo no da. Entonces, pero pareciera que todos hacen lo mismo. Cada ministro llega con un equipo nuevo, distinto, con unas prioridades que son parte de su agenda particular y que yo entiendo que no son la agenda que el Estado debía de desarrollar en el sector educación. Entonces cada uno establece sus propias prioridades y además hay discontinuidad en las políticas. Lo que viene funcionando de golpe y porrazo se cambia por otra acción que a veces no está validada, que no tiene ninguna, yo diría, referente que permita pues deducir que esa acción, esa medida
va a impactar positivamente en los aprendizajes, porque también hay un problema desde mi punto de vista que es lo fundamental, y es que el ministerio ha perdido su foco en su misión. ¿Cuál es la misión del sistema educativo? Que los niños aprendan y que las escuelas funcionen bien. Entonces, ¿qué vemos? Que las prioridades son otras. Por ejemplo, la compra de dispositivos electrónicos. En los últimos 3 años, al sistema educativo se le han volcado más de 2 millones de dispositivos en tabletas, en laptops, computadoras, pero eso desconectado del currículum, eso sin tener realmente un impacto que pueda producir un cambio cualitativo en los aprendizajes y sin que haya un uso eficiente por parte de los alumnos y sin que el maestro tampoco tenga las capacidades y la comprensión de cómo ese recurso le puede apoyar en los aprendizajes. Entonces, ¿a qué se debe? Entonces, porque se entiende que cada gobierno viene con un plan de gobierno y dentro de esos planes de gobierno la capitalización viene estructurado. Que debía haber un plan estratégico del Estado dominicano. La estrategia 2012. Ahora bien, pero oye, ¿cuál es? Muchas veces los planes no están bien concebidos, se improvisa debido a ese cambio constante de elencos de gestión ministeriales. Entonces, cada gestión impone sus propias prioridades. Por ejemplo, esta que te estoy diciendo, compra de dispositivos desconectados del currículum, sin conectividad, sin las habilidades del docente para usarlos apropiadamente. Otra medida que para mí tampoco es prioritaria ha sido el cambio de los uniformes. Eso, bueno, pudiera estar justificado, pero realmente eso no es una prioridad. El trabajo que hay, no sé, una dedicación de una serie de equipos para cambiar la ley. Bueno, es posible, la ley ya tiene un tiempo, habrá que hacer ajustes y adecuaciones. Pero el Ministerio de Educación últimamente lo que se ha centrado es en la adquisición de insumos. O sea, el ministerio está sobrecargado de tareas que lo desvían de su misión fundamental y del foco central de los aprendizajes, que es lo pedagógico. El Ministerio de Educación se concentra en comprar insumos, alimentos, mobiliarios, infraestructura. Es decir, todo eso es necesario, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que el maestro cuente con los recursos didácticos que él necesita, que haya un monitoreo constante del desarrollo de ese currículo, que haya un monitoreo de los aprendizajes, que podamos dotar al maestro de las habilidades, de la capacidad, para que él pueda gestionar con eficiencia y con calidad esos contenidos que están ahí identificados en el currículum y que él pueda contar, diríamos, con los apoyos, el acompañamiento que él necesita. Pero entonces, el énfasis, el dinero, bueno, más del 80% se va en nóminas, en remuneraciones, en seguridad social, alimentación escolar, y el 5%, Julia, del presupuesto y de la calidad de ese gasto solamente se destina a lo pedagógico. Entonces, para mí, las prioridades están invertidas. Educación se ha convertido en un gran centro de acopio de bienes y servicios, pero descuidando su misión fundamental. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que sentarnos a reflexionar con mucha sinceridad y muy seriamente en cuáles son las causas que no nos permiten avanzar. Porque nosotros tenemos los últimos 10 años, a pesar de tener más recursos financieros, nosotros estamos estancados e involucionando. Nosotros estamos mandando a nuestros niños hasta sexto grado sin saber leer un texto simple ni comprender lo que leen. Entonces eso es grave. No podemos, diríamos, mirar esa realidad de manera indiferente. Nosotros tenemos como educadores, como dirigentes políticos, que sentarnos a reflexionar y ver dónde que están las causas reales e incidir en transformar esa realidad. Porque oye lo que está pasando. Si nosotros, bueno, ya veníamos con esos rezagos, con la pandemia eso se agravó aún más.
O sea, la pérdida de aprendizaje durante la pandemia se sitúa en 1.5 años escolares. Fue una Perdimos problemática bien. Entonces, el Banco Mundial ha identificado, diríamos, un concepto que le ha llamado pobreza de aprendizaje. Y ellos dicen que antes de la pandemia la pobreza de aprendizaje se situaba en un 57% en los países de renta media y baja y que después de la pandemia se situó en un 70%. ¿A qué le llaman pobreza de aprendizaje? A la imposibilidad que tiene un niño de 10 años de leer y comprender un texto simple. Es decir, aquellos niños que al llegar a sexto grado no son capaces de comprender lo que leen ni tienen tampoco la fluidez para hacerlo. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos diezmando a una generación completa de niños y de jóvenes en el futuro, que le estamos restando capacidad para ellos insertarse de manera productiva, ¿verdad?, en el mundo laboral. Les estamos diezmando capacidades para que ellos disfruten del bienestar y del progreso acumulado de la humanidad, porque estamos lanzando, ¿verdad?, a la sociedad personas que ya van de por sí inhabilitadas para insertarse de una manera plena. Eso está entonces, y creando inequidad. Más inequidad. La brecha cada vez va creciendo en vez de disminuyendo, aún cuando se pareciera que es un discurso generalizado social, la brecha social, la de tratar de lograr la famosa calidad educativa y lograr la equidad tan anhelada en una sociedad. Sin embargo, como usted mismo está estableciendo, pareciese que vamos en un proceso de crecimiento en vez de disminuirla. Ahora bien, así como usted tiene esa data, esa información, también la tienen nuestros mandatarios y todo el proceso por donde han transcurrido por este proceso, este recorrido en estos últimos 11 años. Pareciese que nadie lo tomara en cuenta o que no fuera un tema de agenda. Y yo le voy a hacer la pregunta: ¿nos quieren brutos los gobernantes? Nosotros hemos tenido presidentes altamente calificados, el doctor Joaquín Balaguer, el doctor Juan Bosch, el doctor Leonel Fernández, intelectuales de muy alto nivel, y sin embargo en este proceso pareciese que ahí no se introduce esos elementos que usted está señalando, cuando ellos tienen el conocimiento del valor agregado que la educación. Se descuidan. Fíjate, yo pienso que toda esa compra de insumos hay que descentralizarla. Hay que sacar lo que es construcción de escuelas del sistema educativo y esa cantidad de tareas administrativas que acogotan a los ministros y a los elencos directivos. Entonces, educación, lo que se centra es, oye, ahora estamos haciendo libros en el propio ministerio. Eso es una carga, Julia, técnico-administrativa enorme. O sea, el ministerio lo que debe hacer desde mi punto de vista es definir los criterios curricularmente de cómo deben ser los contenidos y las estrategias para plasmar eso en el libro de texto y tercerizar el resto del proceso, porque eso implica, además de identificar los contenidos, diagramación, ilustración, edición, reproducción y distribución de 10 millones de textos. Que no entonces, un corrector de estilo cerca. También. Entonces, es una carrera de improvisaciones, es una pérdida del sentido de lo misional. O sea, el ministerio no está ni para construir escuelas, ni para repartir alimentos, ni para hacer libros de texto. El ministerio está para... ¿Perdón? Cuando usted estuvo al cargo del ministerio, propuso que se eliminaran estas partidas de... No nos dio tiempo, pero la experiencia así me lo indica. O sea, el ministro tiene que estar permanentemente, bueno, en mi época, que había concursos de obras, firmando cientos y cientos de contratos, o sea, focalizando su atención en que el desayuno se distribuyese, diríamos, con los parámetros, los nutrientes, para evitar cualquier tipo de intoxicación. O sea, el 90%, el 95% del ministerio, su tiempo se dedica a ese tipo de tareas. ¿Y atender a la ADP? Pero también
gestionar los conflictos con el sindicato, atender las necesidades de los maestros, bregar con la nómina. Educación tiene la nómina más alta del Estado, el parque vehicular más grande. Educación ahora está comprando autobuses y yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer cuando esos autobuses de aquí 3, 4 años comiencen ya a fallar? ¿Qué vamos a hacer con ese parque vehicular que se va a convertir en chatarra dentro de cierto tiempo? Todo el tema además de contratación en la nómina de conductores, ¿quién va a entrenar esos conductores? El cambio y el mantenimiento de esos vehículos, esa es otra carga más adicional. No sé si tú me entiendes. Entonces, lo fundamental que es que los niños aprendan y el trabajo dentro de la escuela no se atiende como debe ser, y ese es el problema. Hemos desvirtuado el aspecto misional. Nosotros tenemos que volver a lo pedagógico, al maestro de aula, a apoyarle, a dotarle de todos los requerimientos que él necesita, a darle un seguimiento, una capacitación permanente, a acompañarle, a monitorear los aprendizajes, a recuperar en aquellos casos los chicos que van más rezagados, con más retraso, a dotar las escuelas también de un ambiente, de un clima agradable, que el niño sienta que esa es su casa también, que el maestro se sienta atendido, valorado, respetado, querido, apreciado por la comunidad educativa. Descargar de la gran sobrepoblación las aulas. Julia, ese es un tema grave, sobre todo en el Gran Santo Domingo, el Distrito Santiago, las grandes ciudades. Los maestros están agotados y agobiados. Es una carga numérica que él no puede manejar. Hay carencia de maestros en áreas curriculares especializadas, en ciencias, en matemáticas. Entonces, esas clases a veces las da el maestro de aula que no tiene la capacidad. Bueno, lo vimos recientemente con el inglés, que lo dominaban perfecto, y estaban dando perfecto. inglés. Y otro tema también, además de la sobrepoblación, es la llegada tardía de los insumos elementales para trabajar, y eso me apena enormemente. Los registros de grado, donde el maestro va consignando el avance que llevan los muchachos a través del año escolar, llegaron el año pasado en el último trimestre, y este año, el año antepasado por igual. Han habido cambios también en el currículum, nuevas ordenanzas. El maestro, son demasiadas medidas nuevas al mismo tiempo. Están confundidos. El registro ahora tiene otros criterios y otras categorías que todavía él no domina. Pero aparte de eso llegó tarde, los boletines de notas llegaron tarde, están trabajando hace tiempo sin libros de texto. Entonces, es una carga inmensa para ese maestro, que además tiene que manejar el incremento de la violencia. Hay mucha violencia. Los niños vienen también de sus hogares y de los contextos de marginalidad en que la mayoría viven, cargados también emocionalmente. Fíjate que han aumentado los pleitos, incluso entre los propios maestros y alumnos, algo que no se veía o era algo excepcional. El maestro agrediendo a los alumnos y los alumnos a los maestros, pleitos entre los propios maestros. El irrespeto. Hemos tenido 2 fallecimientos de niños en las escuelas, dentro de las escuelas. O sea, hay una carga de violencia muy fuerte. También hay uso de estupefacientes, ha aumentado el manejo de la juca. Y toda esta problemática social, unido a la carencia de recursos didácticos, a la sobrepoblación, a las medidas que últimamente se están adoptando desde el punto de vista curricular. ¿Sabe lo que está pasando? Los maestros se quieren ir de la escuela. Los que tienen más tiempo están pidiendo de manera anticipada su jubilación. Entonces nosotros tenemos que repensar el sistema, descargarlo de todas esas tareas subsidiarias que no son propias del ministerio. Repensarlo, porque al parecer volvemos y caemos a la pregunta, porque los gobernantes y tropiezan con la misma piedra. Yo le preguntaba hace un momento, pareciese que el Ministerio de Educación es un premio político. Entran y las expectativas son salir a ser presidenciable o a salir, dicen,
porque sería injusto a mi parte atribuirle eso a alguien. Ahora también uno tiene sentido. Sí, claro, claro. Dice, bueno, entras en una condición y sales en otra condición económica mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? ¿Qué sucede? Que desde afuera vemos una óptica, pero cuando le toca al actor en cuestión, se transforma en otra Yo pienso figura. que los actores políticos y sociales tenemos que sentarnos a reflexionar sobre esto. Los líderes políticos, los líderes educativos, los líderes empresariales y otras instancias, el sindicato de la sociedad civil. ¿Para qué? Para nosotros ver esto de una manera reflexiva, con sinceridad, con transparencia, pensando en el país, porque lo que le estamos entregando al país no es lo que merece nuestra sociedad. Ni lo que estamos gastando. Ni lo que estamos invirtiendo. Entonces hay que detenerse, pararse un poco, definir una agenda estratégica donde nos comprometamos todos. El presidente Fernández ahora mismo está en un proceso de tratar de obtener nuevamente un cuarto periodo a la presidencia del país. Entiendo que uno de los temas que han trabajado es el tema de agenda. ¿El presidente Fernández permanecería otorgando el 4%? Claro que sí, eso es un compromiso de Estado. Además, es, como yo te diría, una reivindicación de la sociedad que costó mucho esfuerzo y además un sacrificio fiscal enorme. ¿Por qué? Porque los otros ministerios reciben mucho menos. Tú te vas al Ministerio de Cultura, de Trabajo, de la Mujer, obras Industria y Comercio, es decir, educación recibe lo que 10 ministerios de educación en su conjunto no reciben. ¿Estaría en la disposición de trabajar la figura de la despolitización? Claro. O más bien, como me corrigió una vez una persona, despartidización. Así es. De la educación Sí, dominicana. yo creo que ese debe ser un compromiso fundamental. ¿Sería usted la ministra de Educación? Ay, por favor. Bueno, ya yo fui ministra. Ahora no importa, se repite el cargo. Bueno, no, esa decisión no está en nuestras manos. Yo soy una educadora que sirvo desde cualquier ámbito. No se necesita ser ministro para apoyar, impulsar políticas. Yo creo que también hay que construir un liderazgo fuerte que mueva las voluntades del ministerio, que se enfoque en lo fundamental, que cree una mística, que recuperemos el sentido, ¿verdad? De que nuestra tarea fundamental es desarrollar aprendizajes, logros de aprendizaje en nuestros niños, que nuestros niños encuentren en la escuela un espacio de crecimiento emocional, social, que puedan construir un proyecto de vida centrado en valores, que puedan visualizar su futuro con esperanza, que puedan encontrar en la escuela un lugar que les acoge. ¿Y qué haría diferente el doctor Fernández? Bueno, nosotros estamos trabajando en el programa de gobierno y en ese sentido pues estamos identificando cuáles son esas líneas estratégicas, analizando, ¿verdad?, la calidad del gasto, definiendo cuáles serían esas políticas fundamentales que harían ese cambio de inflexión. No sé, hay un tema a mí como educadora, como política también, que ¿cómo te diría?, que me interpela, es el tema de la lectura. Yo creo que ese debe ser un eje transversal a todos los niveles, en todos los grados. Esa es una competencia básica para el aprendizaje de cualquier disciplina. Señores, pero hemos llegado, a eso apostamos. Creo que nos ha edificado bastante. Me gusta mucho la parte donde establecemos menos reclamos y más acompañamiento al docente. Esto es un trabajo de equipo, sociedad, Estado, familia, y podemos seguir apostando a la mejora de la educación dominicana. Quédense con nosotros, que el Nuevo Diario tiene mucho contenido para todos ustedes.